Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Platón. Nacido en Atenas alrededor del año 427 a.C., fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Sus diálogos filosóficos, recopilados en obras como son La República, El Banquete y Fedón, exploran una amplia gama de temas desde la justicia, la política hasta el amor y la realidad. Su enfoque en la búsqueda del conocimiento y la verdad lo convierte en un auténtico pionero en la comprensión de la naturaleza humana. Platón utiliza sus diálogos como una herramienta para desentrañar los misterios de la psique humana y nuestras interacciones en la sociedad. A pesar de que hayan pasado tantos años, los planteamientos de Platón tienen vigencia en ciertos puntos específicos. Permíteme ilustrar, mediante ejemplos de algunas frases directamente extraídas de sus obras, el mensaje de Platón en torno a la naturaleza humana. Primero, en La República, Platón afirma: la justicia significa ocuparse de los propios asuntos y no entrometerse en la vida de los demás, ni siendo un jefe ni obstruyéndolo. Esta frase refleja la visión platónica de la justicia como la armonía en la sociedad y el individuo. Extrapolándolo a la realidad que vivimos, nos insta a respetar los límites de los demás y a no ejercer el poder indebido sobre ellos. Lo que Platón también nos expresa con esta frase es que muchas veces el ser humano tiende a entrometerse en la vida de otras personas y causarle algún daño o perjuicios en vista del propio, por lo que llama a la moderación y la razón, de manera que si el ser humano es justo, se evitan estos abusos y despropósitos. En segundo lugar, en la obra del Banquete, Platón nos dice: el amor nace en cada ser humano, llama de vuelta a las mitades de nuestra naturaleza original, intenta hacer uno de dos y curar la herida de la naturaleza humana. Esta declaración del filósofo sugiere que el amor es un intento de sanar nuestra separación interna y encontrar la unidad. En nuestras vidas podemos aplicar esto como las conexiones emocionales y afectivas que pueden sanar y elevar nuestra existencia. Platón también nos llama, en torno a esta frase, que el ser humano debe centrarse en el amor y no puede expresar un amor más allá sin contemplar el amor por sí mismo, no un amor vanidoso y egoísta, o un amor que cause daño al resto, sino un amor que edifique. Para poder sanar esas heridas, el ser humano debe amarse, pero para encontrar otra persona en su camino a la que amar, debe haber sido completado. Esto es parte de la naturaleza humana. Cuando nos dice que el amor puede sanar. Sin embargo, de nada sirve un amor cuando uno no se ha construido para ello o no se ha preparado sin darse su valor, conociendo quién es, sus capacidades y no dejando que otra persona lo menosprecie. En Fedón, Platón expone: el alma, cuyo atributo inseparable es la vida, nunca admitirá el opuesto de la vida, la muerte. Aquí Platón explora la relación entre alma y muerte. Esta afirmación nos incita a reflexionar nuestra percepción de la vida y la muerte, y cómo éstas nos afectan a la comprensión de la existencia misma. Tiende el ser humano, por regla general, a pensar que la vida es algo eterno, que nunca puede terminar, de manera que la naturaleza humana conlleva muchas veces gran pérdida de tiempo, por lo que al mal aprovecharlo, nunca podremos recuperarlo. La concepción humana de que tendremos vida por siempre y no aceptar de que en algún momento llegará la muerte nos priva de llegar más allá
de nuestros límites, porque con el esfuerzo diario, construyendo poco a poco algún sueño, alguna meta, algún progreso, podemos llegar muy lejos. En la República, Platón habla de cómo los seres humanos se centran a través del tiempo en principios naturales y permanentes, de manera que examina relaciones de género y su arraigo en los principios naturales, comportamientos primitivos. Si esto se extrapola a la realidad, nos lleva a cuestionar las normas sociales que influyen en nuestras relaciones y a considerar cómo podríamos rediseñar esta dinámica. Los planteamientos de Platón fueron realmente novedosos. A pesar de que otros filósofos ya habían planteado similares cuestiones, sus escritos han perdurado hasta nuestros días y nos sirven como marco de referencia. A medida que exploramos estas frases y sus implicaciones en la vida cotidiana, es evidente que Platón tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana y su complejidad. Sus obras nos invitan a cuestionar nuestras creencias arraigadas, a explorar las profundidades de nuestra psique y a buscar una mayor comprensión de nuestro propósito en este mundo. Desde el amor hasta la justicia, pasando por la vida y la muerte, Platón desafía nuestras percepciones y nos empuja a mirar más allá de lo superficial. Al hacerlo, nos brinda una ventana hacia la existencia misma, es decir, ¿qué significa ser humano? Ahora que hemos explorado algunas de las frases más intrigantes de Platón y cómo se relacionan con la vida actual, es hora de sumergirnos en un análisis más profundo de su concepción de la naturaleza humana desde una perspectiva filosófica. Uno de los conceptos fundamentales de Platón es su teoría de las formas o ideas. Según él, el mundo material que percibimos es solo una sombra o copia imperfecta de las formas eternas e inmutables. Por ejemplo, cuando vemos un objeto hermoso, solo estamos viendo una manifestación imperfecta de la idea de la belleza que existe en el reino de las formas. Esta teoría nos lleva a considerar cómo nuestras percepciones y comprensiones están influenciadas por la búsqueda constante de la perfección y la verdad. Además, Platón en sus obras propone la división del alma. Según él, el alma está compuesta por tres partes: la razón, el espíritu y los deseos. Esta clasificación nos permite examinar cómo nuestros impulsos emocionales y racionales interactúan en nuestras decisiones y acciones diarias. La lucha entre estas partes del alma es un tema recurrente en la literatura y en nuestras propias existencias. No puedo olvidar la alegoría de las cavernas, otro elemento icónico de la filosofía platónica. Imagina a individuos atrapados en una cueva, viviendo solo las sombras de las formas proyectadas en la pared. Cuando uno de ellos escapa y ve el mundo real, experimenta una transformación en su comprensión. Esta alegoría resalta la importancia de la educación y la búsqueda del conocimiento para librarnos de las limitaciones de nuestras percepciones y nuestras creencias. La noción del eros en el banquete también merece atención. Platón describe el amor como una fuerza poderosa que nos impulsa a buscar la belleza y la sabiduría. El amor nos lleva desde la atracción física hacia una búsqueda más profunda de la verdad y la virtud. Esto nos recuerda cómo nuestras relaciones y aspiraciones personales pueden actuar como motores para nuestro crecimiento espiritual y emocional. Al explorar las enseñanzas de Platón y aplicarlas en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre nuestra naturaleza humana. ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo equilibramos nuestras emociones y razón? ¿Cómo influye el amor en nuestras decisiones y acciones? Estas son interrogantes que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes en nuestra búsqueda de autodescubrimiento y realización personal. La filosofía de Platón nos insta a ser críticos con nuestras creencias, a cuestionar las convenciones sociales y a emprender un viaje de exploración interior. Al hacerlo, nos desafía a trascender las limitaciones de nuestra existencia y acercarnos a una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. A medida que reflexionamos sobre las palabras e ideas de Platón, nos damos cuenta de que su legado perdura no solo como un testimonio de la antigua sabiduría, sino como una fuente inagotable de inspiración para nuestras búsquedas constantes de la verdad y la autenticidad. Así que te invito a continuar explorando las obras de Platón y a aplicar sus enseñanzas a tu propia vida, enriqueciendo así tu comprensión de la naturaleza humana
y la conexión con el vasto universo de la filosofía. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.